Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo quitar el root que habíamos instalado en cualquiera de nuestros dispositivos móviles Samsung. Puede funcionar para tu A24, A25, A10, A21, cualquier equipo que tengas rooteado y aparezca ese letrero en pantalla, que hayas perdido la garantía. En este caso vamos a enseñarte también a cómo recuperar la garantía, el 100% de nuestro celular y dejarlo completamente original. Así que empezamos. Y bien, muchachos, para esto vamos a tener en cuenta que vamos a necesitar nuestro celular, irnos a ajustes, irnos hasta donde dice acerca del teléfono y verificar qué referencia nuestro teléfono. En este caso es un A54 5G y está la referencia SMA546E. Con esto lo vamos a necesitar para poder descargar el sistema operativo e instalarlo para quitarle el root, y luego vamos a cerrarle el bootloader para quitar cualquier aviso. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, nos vamos a ir a nuestra computadora. Y bien, muchachos, ya estando aquí en nuestra computadora, vamos a necesitar de 3 archivos indispensables, que va a ser el Odin, los drivers de Samsung y también lo que va a ser el sistema operativo. Los enlaces de descarga se los estaré dejándole aquí abajo en la descripción, los va a llevar a mi sitio web y el apartado de descargas casi siempre está al final del post para que ustedes puedan descargar uno por uno. Ya les enseñaré a cómo descargar el sistema operativo. En este caso vamos a descargar, van a tener ustedes acceso a descargar el Odin y los drivers, así que vamos nosotros aquí al Odin, clic derecho y vamos a extraer donde dice en. Se nos queda esta carpetita y también aquí en los drivers lo mismo, clic derecho, ejecutar como administrador. Nosotros le damos que sí, nos sale este aviso, en este caso a mí me sale, a usted le va a salir uno más grande, en donde ustedes tan solo en la parte de abajo le dan next, next o siguiente hasta que comience la instalación. Suele tardar un poquito, yo lo omito para no hacer este video tan largo, lo voy a dar que no, y con esto ya tendremos prácticamente medio proceso instalado. Nos va a quedar esta carpetita y este archivo ya les enseñaré dónde lo vamos a conseguir. En este caso nos vamos a ir a un enlace donde dice SANFW, que yo dejaré en mi sitio web, que directamente los enviará a esta web. En este caso les sugiero desactivar el bloqueador de anuncios para que la web trabaje bien, y en mi sitio web también desactivar lo que es el bloqueador de anuncios para que les trabaje bien. En este caso aquí simplemente vamos a poner, en este caso les mostré un A54, la versión 5G y era la 546E. Ustedes pueden ser la B, la W, ustedes pueden ser un A24, un A25. Todo esto depende de su teléfono y la referencia que vimos. En este caso es un A54, esta versión, le doy un clic y nosotros vamos a buscar, en este caso, a nuestro país. Yo en este caso estoy en Colombia, yo agarro la COO porque sé que es libre. ¿Con qué me refiero a esto? Que no va a tener nada de Claro, ni de Movistar, ni de Tigo, ni ninguna aplicación, más simplemente la de Samsung y las de Google. Ustedes pueden agarrar el que ustedes prefieran, si no saben de este tema, pueden agarrar la que ustedes prefieran, pero yo en este caso agarraré siempre esta. Muy importante aquí, muchachos, siempre seleccionar la última versión disponible, ya que si seleccionamos una más antigua nos va a aparecer error en el Odin a la hora de instalarlo. Esto es el famoso bin, o más conocido como bit. Entonces vamos a seleccionar siempre el último para que no pase ningún problema. Seleccionamos y nos vamos a ir donde dice Download on Browser. Le damos un clic acá y empezará la descarga. Muchachos, esto depende de la velocidad de su computador y qué tan rápido tengan ustedes el internet. Yo en este caso yo ya lo tengo descargado, pero aquí como pueden ver empezó. Dice que se muere unos 4 minutos, yo lo voy a pausar. Yo lo tenía descargado en mi escritorio. Simplemente cuando termine la descarga ustedes lo pueden poner en su escritorio o donde ustedes lo quieran manipular. Ya teniendo el sistema operativo, simplemente le doy clic derecho y extraer en y comenzará el proceso. Normalmente suele tardar un poco porque pesa 9 GB. Esto ya depende de su computadora. Vale, muchachos, ya terminado el proceso, nos queda esta bonita carpeta con un par de archivos en su interior. En este caso son varios. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos ahora a preparar nuestro teléfono para esta instalación y vamos a cerrar el bootloader de nuestro equipo. Para esto nos vamos a ir a nuestro teléfono, lo vamos a desbloquear y vamos a verificar que tengamos activa lo que van a ser las opciones de desarrollador. Si no saben cómo activarlo, vamos a acerca el teléfono, información de software, número de compilación y le damos varias veces hasta que diga que ya somos desarrollador. Vamos a entrar en la casilla de opciones de desarrollador, vamos a mirar que la depuración USB esté activa y obviamente va a estar activa la OEM. Vamos nosotros a apagar nuestro teléfono, volumen abajo y la tecla de power, o como ustedes pueden apagar su teléfono, lo apagamos y vamos nosotros a entrar a modo recovery. Para esto vamos a oprimir volumen arriba, volumen abajo, los dos al mismo tiempo, sin oprimir power. ¿Listo? Ponemos a cargar el teléfono. Este cable tiene que estar conectado a la computadora. ¿Listo? Y aquí ya nos envía al modo download, pero vamos a seleccionar, vamos a mantener oprimido volumen hacia arriba sin soltarlo. ¿Listo? Lo mantenemos oprimido y aquí ya nos envía a volver a bloquear el bootloader. Nosotros le vamos a dar un clic hacia arriba para decir yes y dejamos el celular quietecito para que él haga el proceso continuo.
el teléfono se va a formatear, muchachos, o simplemente el teléfono no va a iniciar. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, chicos? Lo más normal es intentar forzar el teléfono y obviamente instalar el sistema operativo. Para esto vamos a oprimir volumen arriba y volumen abajo, mantenemos oprimido y dejamos conectado hasta que el teléfono deje de reiniciarse infinitamente. Mantenemos oprimido y nos va a enviar directamente al modo downloading. Oprimimos una vez continuar hacia arriba y estaríamos en modo downloading y el teléfono ya está preparado para la instalación. Vamos a irnos nosotros a la computadora y en Odin vamos a abrirla, vamos a ejecutarlo como administrador, le damos nosotros que sí y luego aceptamos esto. Podemos cerrar ya esta carpeta y tendremos la herramienta de Odin. Ahora nos vamos a ir aquí a esta casilla que dice BL. Vamos a buscar en nuestro escritorio el sistema operativo que descargamos. En este caso es este, lo tengo acá, A54. Y vamos a ver que inicia por BL y aquí esto inicia también por BL. Seleccionamos BL, doble clic o clic y abrir en la parte de abajo. Seleccionamos la casilla CP, lo mismo. Inicia con CP, le vamos a dar aquí donde dice abrir o doble clic para que se abra. E igualmente con la CSC. CSC. Y abrir. Dejo por última siempre la AP, aquí la tenemos AP, ya que suele pasar esto. Como es un archivo muy pesado, el programa va a salir que no responde. Es normal, no se preocupen, esto depende de la velocidad de su computadora. Yo les aconsejo que sean pacientes, no lo cierren. Y si les sale en pantalla que el programa se va a cerrar, le dan en esperar y ya van a ver que ahorita va a aparecer unas letras acá y eso significa que ya estaría completamente cargado. Listo, muchachos, aquí ya está cargado, como pueden ver ustedes ya aparece la letra y con esto ya tendremos nosotros listo para hacer la instalación. Aquí en la opción tiene que estar activado Auto Reboot y F.Reset Time. Vamos a darle donde dice Start y va a comenzar la instalación en nuestro teléfono. Si ustedes les marca aquí Fail, eso significa que decidieron descargar o instalaron o están instalando un sistema que no es para su teléfono y segundo que su teléfono tiene que tener un bit mucho más alto. Así que simplemente no les va a funcionar. Yo les recomiendo buscar el sistema operativo en otra página al cual sí les pueda cargar y puedan instalarlo. En este caso este proceso suele tardar unos 2 a 3 minutitos, así que yo voy a hacer aquí un corte y cuando esté terminando pues continuaremos. Vale, muchachos, aquí como pueden ver el proceso ya terminó, el celular ya está iniciando y si ustedes se vieron ya de primera mano no aparece ningún logotipo extraño, ninguna barra roja ni azul. El teléfono ya queda completamente original y si lo quieren pasar por garantía ya lo pueden pasar. En este caso aquí simplemente el celular se va a formatear, se va a iniciar y eso suele tardar unos 5 minutitos. Así que vamos a hacer aquí otro corte y cuando ya inicie pues continuaremos con la instalación. Vale, muchachos, aquí ya el equipo inició. Simplemente lo va a dar donde dice aquí iniciar y vamos a omitir esto. No le va a pedir cuenta de Google, eso sí, muchachos, ya que el teléfono aún sigue pues prácticamente desbloqueado, ¿no? Esto es un dato muy bueno que les voy a decir yo a ustedes. Si ustedes quieren volver a activar lo que viene a hacerle la cuenta de Google, por si ha llegado caso, el celular se les pierde o algo así, ya les enseñaré qué podemos hacer ahorita sobre eso. Aquí simplemente ya lo van a configurar a sus gustos, yo directamente lo hago así para no demorar tanto el video. Y listo, muchachos, aquí como pueden ver ustedes, el teléfono pues ya ha sido prácticamente liberado. Ya tiene su cuenta de Samsung oficial, ya no le va a pedir nada, ningún cartel molesto, ya va a funcionar exactamente tal y cual como cuando lo compraron. Vamos a permitir esto. Ahora, muchachos, mi consejo es vamos a conectarnos a una red Wi-Fi y ya conectado a la red Wi-Fi nos vamos a ir hasta abajo nuevamente, vamos a activar otra vez las opciones de desarrollador, información de software y esto es para lo que les digo, si quieren volver a tener la seguridad en su teléfono simplemente nos vamos a desarrollador y vamos nosotros a desmarcar la casilla que dice OEM. La desmarcamos y simplemente reiniciamos el celular como dice acá. Yo en este caso lo voy a dejar así marcada ya que me sirve mucho tenerla así para muchas funciones y podemos tener activa la depuración USB. Si no queremos que se muestre más opciones de desarrollador porque lo vamos a vender y se ve raro, en la parte de aquí arriba podemos desactivarlo y simplemente cada vez que vayan a formatear el teléfono no les va a pedir cuenta de Google, no les va a pedir nada en lo absoluto. Si desactivamos la cuenta OEM, sí les va a pedir cuenta de Google, así que ahí va un dato. Así que, muchachos, eso ha sido todo por ese video, espero les haya gustado, espero les haya encantado, no olviden regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te funcionó en tu dispositivo móvil o tienes algún problema para hacer la instalación. Recomendaciones, también podemos instalar primero el sistema operativo y luego bloquear nuevamente el bootloader, pero lo hice de esta manera para que sea mucho más rápido el proceso. También un agradecimiento a todos los nuevos seguidores del canal, un abrazo, ojalá estuviese aquí cerca para abrazarlos, mil gracias por ese apoyo y bienvenidos a esta hermosa comunidad. También por aquí en pantalla los top donadores del canal, mil gracias.
Gracias por ese apoyo que le dan al canal. Les recuerdo que si quieren unirse a miembros, encontrarán el enlace aquí abajo donde dice miembros, y en el acceso número 3 van a poder tener personalización por mi parte. Puedo enseñarle a rutear, a quitar rutas, saltar cuentas de Google, instalar Custom Run, TWRP, eso sí, si es posible en sus teléfonos, de manera remota, y ayudarlos en el paso a paso a todo eso. También por aquí en pantalla hay unos videos que sé que le va a gustar y encantar. Por ahí estoy subiendo cómo rutear estos equipos para que vayan y lo vean. Y que me gustan mis videos, no me gusta demorarlos, y hasta la próxima. Chao, chao.